Cordial saludo, estimado tutor y estudiantes. Mi nombre es Jennifer Natalia Barreto Rodríguez. Pertenezco al grupo 191 del curso o materia Contratación Pública y Privada. Soy estudiante en la Universidad UNAD del programa Administración de Empresas. Este es el trabajo perteneciente a la unidad 3, fase 4, contratación privada. Iniciamos con la clasificación. En cuanto a los civiles, se clasifican en unilateral y en bilateral, que el unilateral quiere decir que solamente una de las partes es quien recibe el beneficio o el que está obligado a prestar el servicio. En este caso, un ejemplo sería la donación. En el bilateral, ambas partes acuerdan llevar a cabo una acción, como en la compraventa. Una parte da un terreno o un bien, una propiedad, y la otra está obligado a pagar por ello. Seguimos con el gratuito o honoroso. El gratuito sería como el comodato, cuando el gobierno expropia bienes y los da para ciertos usos específicos de la comunidad, y el honoroso, pues un arrendamiento. En cuanto a principal o accesorio, principal es todo contrato que no depende de otro, como también una compraventa, y accesorio uno que depende de otro, como la fianza. Real, que puede ser el mutuo, el solemne, un ejemplo es la hipoteca, el consensual, una compraventa, pero en este caso también puede ser oral, simplemente que ambos tengan el acuerdo. El conmutativo puede ser un préstamo y el aleatorio un seguro. En cuanto a los contratos comerciales, teniendo en cuenta que todo contrato es un acuerdo entre partes, de los comerciales podemos tener compraventa de bienes y servicios, distribución entre proveedor y distribuidor, de franquicias, que es de lo que más se suele usar en cuanto a ventas también, por ejemplo Subway, que no necesariamente son de la misma franquicia, pero pues están muy posicionados y hay muchas de esas cadenas por todo lado, todos los conocemos, o McDonald's. No necesariamente pertenecen a la misma empresa, a la misma persona, sino que pagan por esos derechos para poder representar la marca en cierto sector, como una agencia, un arrendamiento mercantil o leasing, el joint venture, que es un contrato usado mucho en las empresas, donde ambas partes o las partes que sean, porque no necesariamente son dos, pueden ser muchas empresas, dan tanto el dinero y asimismo asumen los riesgos y asimismo se reparten las ganancias. De suministro es muy parecido al de distribución, prestación de servicios, que suelen usarlo también los independientes, y confidencialidad. En cuanto a los laborales, los anteriores o los civiles pues son regidos por el Código Civil. En este caso los laborales son por el Ministerio de Trabajo. Entonces encontramos el término indefinido, que es el que sabemos que tiene como más beneficios para un trabajador. El término fijo, que suele usarse para decirle al trabajador se trabaja de tal fecha a tal fecha, con posibilidad de prórroga o incluso con posibilidad de pasarlo a término indefinido. A veces cuando completan un año, a veces inician 2 meses en periodo de prueba y después sí lo pasan indefinido, pero pues básicamente es un término fijo. Obra y labor, que también es un contrato muy usado por las empresas, pero este acarrea menos responsabilidades. Teletrabajo, que es una nueva modalidad de contrato laboral. De aprendizaje, que este lo vemos en las prácticas universitarias, en las pasantías, pero más que todo en el SENA, que este contrato pues no lleva todas las obligaciones de ley, no tiene prestaciones sociales, únicamente son responsables de la ARL y pues ya lo demás que quiera el empleador, pero pues no está obligado. Y prestación de servicios en términos de los independientes, y ellos suelen legalizarlo a través de una cuenta de cobro. Las especialidades en los contratos están definidas en dos, en nominados e innominados. Los nominados son aquellos que se encuentran regulados específicamente, como les mencionaba, en el Código Civil.
Es decir, que sí nos exige la ley o nos dice la ley cómo deben ser estos contratos. Los innominados son todos aquellos que podríamos denominar como informales, pero no quiere decir que por ser informales sean los ilegales. Un gota a gota no cuenta como una especialidad innominal, eso es algo ilegal y no debería existir. Pero aún así, pues no están regulados. Entonces uno puede hacer un contrato como uno quiera, con las cláusulas obviamente de ley, no cobrando un porcentaje exagerado de dinero o de comisión o de interés por algún préstamo, pero sí por ciertas cláusulas o irlos modificando a conveniencia de ambas partes, con la autonomía de la voluntad de ambas partes. En cuanto a las consecuencias de incumplimiento, el Código Civil nos señala principalmente tres, que es la resolución del contrato, es decir, que las partes o alguna de las partes puede decidir darlo por finalizado. No sé, yo quiero renunciar del trabajo. Se hace una resolución del contrato. Estoy en mi autonomía de decir no quiero prestar más el servicio y lo hago si estoy puesta a hacerlo, si es permitido hacerlo en el momento. O si alguna de las partes falla, comete algún acto grave y demás, pues decimos finalicemos el contrato. Esto se ve más que todo en los laborales. Si algún empleado cometió una falta muy grave o si ya tiene varias llamadas de atención, pues se le da por terminado el contrato. Indemnización de daños y perjuicios es la indemnización que debe correr la parte que ha faltado, que ha incumplido, pagándole ya sea pues como lo acuerden o como determine la ley por los daños o las cosas que le generó al dueño del contrato, al que estaba recibiendo el beneficio, perdón. Y bueno, de esa manera. Y el cumplimiento forzado sí hay que dejar claro que es un tipo de consecuencia que acarrea ya un juez. O sea, ya es el juez el que dice tiene que cumplir con su parte del contrato. No es impositorio pues de alguna de las otras partes, sino ya es un tema legal. En cuanto a los principios, deben ser de autonomía de voluntad, es decir, no pueden ser coaccionados, sino que las personas, las partes en el momento del contrato, tengan la voluntad y quieran hacerlo libremente. Recordemos que los contratos van firmados. Debe haber consensualismo, debe haber eficiencia, sociabilidad, causa concreta, y es uno de los principios más importantes porque debe decir específicamente para qué es el contrato, o sea, cuál es su objetivo, cuál es su meta, qué es lo que van a hacer o se van a obligar las partes. Relatividad, obligatoriedad, porque eso hace que sea formal el contrato, e inalterabilidad. Un contrato es y debe ser siempre y hasta el fin el mismo documento que se firmó en un principio y no alterarse. Esto se puede hacer a través de otros documentos adicionales, pero no se puede modificar el documento original, como por ejemplo en los contratos laborales, un otro sí, que acarrea o denota otras características adicionales a lo principalmente pactado, no sin antes dejar claro que no se pueden desmejorar las condiciones iniciales. Esto en el tema laboral. Ahora vamos con versus lucro cesante y daño emergente. El lucro cesante se refiere a las ganancias que la parte afectada deja de recibir debido al incumplimiento del contrato. Y el daño emergente son los perjuicios o pérdidas directas sufridas como consecuencia del incumplimiento, como gastos adicionales o la pérdida de dinero. Vamos con la definición y explicación de lo que es responsabilidad civil contractual y extracontractual. Entonces, en cuanto a la responsabilidad civil contractual, decimos que surge por el cumplimiento de obligaciones pactadas en un contrato. La parte incumplidora debe responder por los daños y perjuicios. En cambio, en la extracontractual se basa en la responsabilidad por hechos ilícitos fuera del contrato. Surge cuando una persona causa un daño a otra sin que exista relación contractual directamente entre ellas. Muchas gracias.